Hermano, de la doctrina, acerca del fundamento, acerca de la palabra del Señor. Hermano, podemos creer en la palabra cuando dice el Señor: cualquiera que haga caso, o cualquiera que aprenda, o cualquiera que entienda estas palabras, lo compararé a un hombre prudente, amén, que afirmó su casa sobre la roca, y vinieron los vientos y las tempestades, y hermano, y esa casa permaneció. También la palabra de Dios nos dice que esta doctrina, que esta palabra que el Señor nos ha dejado, debemos de enseñarla, amén, debemos de dárselas a nosotros mismos, pero también debemos enseñarle a nuestros hijos, a todos aquellos, hermanos de Dios, que descienden de nosotros. La palabra de Dios, cuando le habla a Moisés, le dice: y estas palabras que yo te mando hoy se las enseñarás a tus hijos. Gloria al nombre del Señor, porque es bien importante también que nuestros hijos conozcan y entiendan, hermano, la palabra de Dios. Muchas veces, hermano, nuestros hijos no conocen al Dios que nosotros alabamos. Muchas veces nuestros hijos, a pesar de estar en la iglesia, no entienden, no comprenden el Dios, hermano, tan poderoso, tan grande y tan maravilloso que nosotros tenemos, amados hermanos. Por eso muchas veces ellos no pueden clamar como nosotros clamamos, o orar como nosotros oramos, o venir a la iglesia, hermano, como nosotros deseamos estar en la iglesia. Y muchas veces oímos de ellos: pura iglesia, pero es que nosotros hemos tenido una experiencia personal con Dios. Nosotros hemos visto la mano del Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. Dios ha hecho grandes cosas sobre nosotros, pero necesitamos que nuestros hijos aprendan la palabra del Señor. Necesitamos que nuestros hijos, hermano, la atesoren en el corazón, para que cuando usted muera, sus hijos no se aparten del camino, sino sigan, hermano, en el camino del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra de Dios dice, amado hermano, que después de que Josué y todos esos líderes murieron, no hubo quien dirigiera al pueblo de Israel, no hubo quien les enseñara la palabra. Y dice la palabra del Señor que se levantó una generación que no conocía a Dios. Y no estaba hablando, amado hermano, de los nietos, no estaba hablando de la generación de los bisnietos, estaba hablando de los hijos de aquellos que vieron la grandeza, el poder del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros traemos la enseñanza, cuando nosotros traemos la doctrina, hermano, y la aprendemos, gloria a Dios, entonces, hermano, nuestros hijos son enriquecidos con la palabra. Y el día que usted envejezca, el día que usted muera, usted puede estar seguro que su hijo continuará en el camino del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, hermano, la palabra de Dios, hermano, se debe de aprender. Y el método de aprendizaje, hermano, muchos métodos existen, hermano, gloria a Dios, acerca del aprendizaje. Pero el mejor método para aprender es repetir. Amén. Amén. Por eso es que cuando usted iba a la escuela, la maestra le ponía: hermano, hágame una plana de tal oración, hágame 2 planas de tal oración. Es más, cuando usted se portaba mal, la maestra le decía: hágame 10 planas, me debo portar bien en el salón. ¿Y sabe por qué lo hacía? Para que usted aprendiera, para que se le quedara en la mente que usted debería de portarse bien en el salón. Ahora fíjense, la palabra de Dios dice: y las repetirás. Y cuando habla de repetir, quiere decir que ya se las enseñaron, pero que tienen que recordárselas, hermano, gloria a Dios, continuamente, para que puedan quedar en la mente y no puedan ser olvidadas. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo se aprendió la tabla del 2, la del 3, la del 4, la del 10, la del 11, la del 12? ¿Sabe cómo se la aprendió? Repitiendo. ¿Cómo nos vamos a aprender la palabra de Dios? Repitiendo la palabra de Dios. Y en esta noche, hermano, vamos
vamos a hablar sobre un tema, hermano, un poco, gloria al nombre del Señor, un poco, ¿cómo le diré? Un poco, se me va la palabra, acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Controversial es la palabra. Controversial es la palabra. Porque hay, hermano, pensamientos, hay ideas, hay, hermano, dogmas y hay hasta doctrinas donde dicen, hermano, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son personas diferentes. Pero que esas tres personas, amados hermanos, son una a la vez. A su nombre sea la gloria. Y dicen que tres personas en uno. Pero nosotros no creemos que haya tres personas en la deidad. Nosotros creemos que la deidad se manifestó en tres grandes, hermano, oficios. Que es como Padre en la creación, como Hijo en la redención del ser humano y ahora como Espíritu Santo, hermano, en la regeneración de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, podemos ver, hermano, que hay mucha controversia acerca de esto. Y en esta noche vamos a estudiar, hermano, vamos a dar unos textos. Porque le decía yo, hermano, a estudiar a la casa, a recibir información vamos a la escuela. Pero a repasar y a estudiar, para eso es la casa, amén. Por eso cuando iba usted a presentar un examen, le preguntaba el maestro, ¿estudiaste? No estudió en la escuela, te fuiste a la casa y estudiaste. Y la palabra de Dios vamos a hablar acerca del Padre. Hermano, ¿quién es el Padre? Dios. ¿Quién es el Padre? Gloria al nombre del Señor. Todos sabemos que Dios, hermano, Jehová de los ejércitos, la deidad, el Elohim, el Shaddai, gloria al nombre del Señor, es el Padre, bendito el nombre de Jesús. Vamos, hermano, a entender esto. El término Padre o Dios Padre sí es bíblico. Sí podemos utilizar, hermano, cuando nos expresamos acerca de Dios, que Dios es Padre, porque se refiere a Dios mismo. Dios es el Padre, no simplemente es el Padre del Hijo o de la humanidad de Jesucristo, sino que es el Padre de toda la creación, porque Él la hizo, porque Él la formó, porque Él la creó. En Malaquías capítulo 2, hermanos, versículo 10, la palabra de Dios nos dice acerca del hermano del Padre, que dice en el capítulo 2, versículo 10, no tenemos, hace una pregunta, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente uno contra el otro? Gloria al nombre del Señor. Pero lo importante es que la palabra de Dios dice que todos tenemos un mismo Padre. ¿Y quién es ese Padre? Gloria a Dios. Bueno, Él es el Señor de la gloria, el Dios todopoderoso. Sino que siendo también el Padre de toda la creación, también es nuestro Padre, porque Él nos ha engendrado. Acuérdense que la palabra de Dios allá en Juan, gloria al nombre del Señor, dice, hermano, que nosotros, oiga bien, los que le hemos recibido, hemos hecho o tenemos el favor o tenemos la autoridad de ser llamados, ¿qué, hermanos? Hijos de Dios, los cuales no hemos sido engendrados de carne, gloria a Dios, ni de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El título, oiga bien, Padre, indica una relación entre Dios y el hombre, particularmente entre Dios y su Hijo, o sea, entre el hombre regenerado. Amén. Para que Dios pueda ser tu Padre, hermano, necesitas creer en Él, necesitas aceptarlo, necesitas bautizarte
y necesitas llenarte de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Jesús enseñaba muchas veces que Dios es nuestro Padre. En Mateo capítulo 5, versículo 16, nos habla acerca, hermano, de que Jesús muchas veces, hermano, nos enseñó acerca de Él, y dice, gloria a Dios, ya lo tiene. Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a ¿quién, hermano? A vuestro Padre. A su nombre sea la gloria. Por eso es que muchas veces nosotros decimos que el Hijo se parece al Padre. Amén. Si usted tiene su hijo, hermano, vamos a ver muchos rasgos de usted, hermano, en su hijo. Vamos a ver muchas veces hasta la forma en que camina. Vamos a ver muchas veces la nariz, la forma de la nariz o los ojos. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros, si Dios es nuestro Padre, nosotros tenemos que tener rasgos de nuestro Dios. A su nombre sea la gloria. Nosotros debemos parecernos a nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el versículo 45 dice la palabra del Señor del mismo capítulo 5. Dice, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor Jesucristo? Estaba hablando acerca de amar al prójimo. Estaba hablando acerca, gloria al nombre del Señor, de amar a tus enemigos. Estaba hablando acerca, hermano, de que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos aborrecen y hacer el bien a los que nos aborrecen y orar por los que, hermano, nos ultrajan y nos persiguen. ¿Para qué? Para que seamos, oiga bien, hermano, para que seamos hijos de nuestro Padre. ¿Qué fue lo que hacía Jesús cuando lo vituperaban? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando lo clavaron en la cruz? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando lo latigaban? ¿Qué fue lo que hizo, hermano? Sus palabras fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él no fue un hombre vengativo. Él no fue un hombre, hermano, que si se la hacían, se la pagaban. No, Él era un hombre lleno de misericordia. Él era el Hijo de Dios, o Dios manifestado en carne, manifestando su amor, su misericordia, no pagando con la misma moneda. Y nosotros, si nuestro Dios es nuestro Padre, tenemos que parecernos a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que si alguien habla mal de usted, ore por él. Si alguien dice una mentira, hermano, de usted, hermano, pues póngalo y perdónelo y ore a favor de él, para que sea glorificado nuestro Padre que está en los cielos, para que se parezca al Padre, hermano, gloria a Dios. Usted y nosotros tenemos que tener ese sentimiento. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero muchas veces, hermano, cuando no andamos, hermano, en esa atmósfera espiritual, gloria al nombre del Señor, sale, hermano, la carne y sale el apellido, y uno dice: el que me la hace, me la paga. ¿Sí o no? Si él habló de mí, yo voy a hablar de él. Y si él hizo esto o aquello, entonces yo ya no voy a juntar, ya no voy a hablar, me voy a separar. Pero eso no es la solución, porque eso es lo que quiere el padre de mentira. Porque el padre de mentira, hermano, vino a dividir. A su nombre sea la gloria. Porque el padre de mentira vino, hermano, a matar, a hurtar. ¿Y a qué, hermano? A destruir. Bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, amados hermanos, que hay dos padres? El Padre, hermano, que es el Todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nos formó,
el cual tenemos que parecernos a Él, pero también hay un padre de mentira. Y hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Amén. Y cada quien se parece a su padre y tiene rasgos de su padre. A su nombre, gloria. Así que el que es mentiroso, pues se parece a su padre. Y el que causa división, se parece a su padre. Y el que anda de chismoso, se parece a su padre. Pero el que anda amando y viendo por el bien de cada uno de nosotros, también se parece a su padre. El que anda intercediendo por la congregación, se parece a su padre. El que a veces, aunque lo dejen solo, pero él dice, yo no lo hago por el hombre, yo lo hago por la obra de Dios, se parece a su padre. El que busca la unidad del pueblo, el que busca que la obra de Dios vaya adelante, el que busca que la obra de Dios florezca, se parece a su padre. Gloria al nombre del Señor. Usted decide cuál es su padre. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Espero, hermano, que usted haya decidido que su padre sea Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso, hermano, el Señor nos enseñó a orar así: Padre nuestro. Porque, hermano, el Todopoderoso es nuestro Padre. A su nombre sea la gloria. No le da gusto tener un padre tan padre como dijeran por ahí. A su nombre sea la gloria. No le da, hermano, no le da sentimiento de gozo tener al Dios de la gloria como su creador, y aparte como su creador, que sea su padre. Porque usted debe entender que hay una diferencia entre los que creen en el Señor y los que no creen. A veces uno le pregunta, ¿y tú qué eres cristiano? Y le dice, pues qué, pues cómo no voy a ser cristiano, ¿seré que acaso yo un animal? No, es que muchas veces la gente confunde que el término cristiano es para todos los seres humanos. No, solamente aquellos que creen en el Señor, son cristianos. Y solamente aquellos que creen en el Señor son hijos de Dios. Porque los que no creen en el Señor son criaturas creadas, son creación de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre poderoso de Jesucristo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Biblia indica claramente que solamente hay un Padre. Ya lo leímos, ya lo vimos. También nos enseña claramente que Jesús es el Padre. Aleluya. Vamos, hermano, a Isaías capítulo 9. Gloria a Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6. Gloria al nombre de Jesús, de una alabanza al Señor. No se duerma, gloria a Dios. Ahorita nos vamos. Bendito el nombre del Señor. Tenemos buen tiempo. Yo tengo como 20 para las 9. ¿Ustedes a qué horas tienen? Bueno, Isaías 9:6, hermanos, dice la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido. Ya todos lo sabemos. Y tal vez usted dirá, pastor, pero ya lo hemos visto antes, ya lo hemos analizado antes. Pero ahora todos tenemos un padre, y hay una controversia entre que gente dice que el padre es diferente a Jesús, pero la Biblia enseña que el espíritu que estaba en Jesús es el Padre. ¿Me explico, amados hermanos? Por eso es que Isaías capítulo 9 versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Ahí está la humanidad, ahí está el nacimiento, ahí está la carne, gloria a Dios. Y porque lo que nosotros llamamos hijo es a la humanidad que Dios formó para posar dentro de ella. ¿Cuánto da gloria a Dios? A su nombre. Y el principado sobre su hombro, ahí entra la deidad. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre
eterno. El que estaba dentro de ese cuerpo, el que estaba dentro de Jesús, era el Padre eterno. Por eso es que nosotros decimos que Jesús es el Padre. ¿Me explico, amados hermanos? No que la carne sea el Padre, sino que el que estaba dentro de esa humanidad es el Padre. Su nombre sea la gloria. Por eso Jesús pudo exclamar cuando empezó a hablar con los discípulos y con los fariseos y diciendo: mi Padre que me las dio, oiga bien, Él las tiene en sus manos y nadie las arrebatará de sus manos. Pero luego expresa que Él también las tiene en sus manos y que nadie las puede arrebatar de sus manos. Esto está en Juan capítulo 10. Y entonces surge la pregunta: ¿en cuál mano estamos? ¿Estamos en las manos del Padre o estamos en las manos de Jesús? Porque pareciera que hubiese una contradicción y que en ese momento el Señor Jesucristo se estuviera contradiciendo. Vamos, hermano, a Juan capítulo 10. Rápidamente, Juan capítulo 10. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice, versículo 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverlas a tomar, o para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento he recibido de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos decían: demonio tiene y está fuera de sí, porque le oís. Decían otros: estas palabras no son de demonio, porque acaso el demonio ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrarse en Jerusalén las fiestas de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos. Oiga bien, hermano, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás? Porque mucha gente anda turbada. Mucha gente dice: no, anda peleando. Es más, gente que muchas veces se congrega en las iglesias del nombre, no sabe ni qué, hermano, anda turbado, todavía no entiende, no comprende, no, hermano, no le ha amanecido, Dios no le ha revelado. Bendito el nombre del Señor. Y dice: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjense, es que cuando está hablando Jesús, usted debe entender cuando es la humanidad y cuando es la deidad. A su nombre sea la gloria. Usted debe hacer esa diferencia. Si usted no comprende esa diferencia, se va a perder, se va a turbar, se va a enredar. Gloria al nombre del Señor. Y sigue diciendo: pero vosotros no me creéis, porque no son de mis ovejas, como los he dicho. Mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De quién? ¿De cuál mano? De la mano de Jesús. Porque está hablando Jesús y está diciendo que esas ovejas su Padre se las dio, ¿cierto? Y que nadie las puede arrebatar de su mano. Gloria a Dios. Y luego sigue diciendo: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se da cuenta? Primero dice que las tiene en sus manos, que nos tiene en sus manos. Y luego dice que estamos en las manos del Padre. Entonces, hermanos, ¿en cuál mano estamos? A su nombre sea la gloria. Si yo tuviera un pensamiento dualista y dijera: bueno, el Padre aquí es uno y el Hijo aquí es otra persona, entonces,
o estamos aquí o estamos aquí. Pero no podemos estar en dos partes. O estamos en las manos del Padre, aquí, o estamos en las manos del Hijo, aquí. Pero usted no puede estar allá y estar aquí. ¿Me explico? Entonces surge una controversia y dice, bueno, entonces por fin, ¿en qué mano estamos? Ahí Jesús se contradijo, ahí Jesús se equivocó, no. Porque en el versículo, hermano, gloria a Dios, en el versículo 30 dice, yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Es decir, que ni estamos aquí, ni estamos aquí, estamos en una sola mano, que es la mano del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios, amados hermanos? Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu que moraba en Jesús, oiga bien, no era nadie sino el Padre. ¿Me explico, amados hermanos? ¿Quién estaba dentro de Jesús? Padre, el que formó los cielos y la tierra, el que hizo todas las cosas, estaba dentro de Jesús. Por eso, hermano, cuando los discípulos en Juan capítulo 14, oiga bien, ¿verdad? En Juan capítulo 14 empieza a decir, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, el que viene, ahí nadie va al Padre, no, nadie viene al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque si yo digo, nadie va al Padre, entonces estoy hablando de otra persona. Estoy hablando de otro ser. Porque si yo digo, es que nadie va al Padre si no pasas por mí primero. Como diciendo, nadie llega al presidente sin pasar por el secretario. ¿Me explico? Entonces él dice, nadie viene al Padre, nadie viene a mí si no es por mí. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque dentro de la humanidad de Jesús estaba el Padre. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? No sé si me estoy dando a explicar, amados hermanos. No sé si lo estoy haciendo más bolas, ¿verdad? Pero miren, hermanos, amados hermanos, el Espíritu que estaba dentro de Jesús es lo que denominamos el Padre. Y por eso, por ende, nosotros decimos que Jesús es el Padre. ¿Me explico? Por eso, hermano, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces surge ¿quién? ¿Quién preguntó? Felipe, ¿no? Que dijo, bueno, tanto hablas del Padre, tanto dices del Padre, bueno, pues muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ya para que yo te crea, muéstrame al Padre y ya no voy a tener dudas, ¿verdad? Y así hay mucha gente que piensa que aquí está el Hijo y el Padre está ya sentado en el trono, ¿verdad? Un viejito y acá hay un joven. No. Así que el Señor le dijo, tanto tiempo que ando con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que ha conocido, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Hay un texto, hermano, que se me está pasando en Juan capítulo 14 y dice de la siguiente manera, fíjese, gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. El versículo 7. ¿Qué le dice, hermanos? Dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. ¿Verdad? O sea, Jesús andaba con sus discípulos y todavía no le conocían. ¿Me explico? Porque Felipe tuvo que decir, bueno, muéstranos al Padre y ya con eso yo me quedo conforme, ya con eso yo te sigo, ya con eso yo creo en lo que tú me dices. Pero Felipe, dice, bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 7, gloria a Dios, dice,
si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis. ¿Y qué? Ahora la pregunta del año: ¿a quién estaban viendo los discípulos? No estaban viendo a nadie más que a Jesús. Ellos no podían ver, si yo estuviese pensando en un Padre literal, ¿verdad? Un espíritu. No pueden ver un espíritu. Dios es espíritu, y Dios, oiga bien, y Dios, al ser espíritu, es invisible, no puede ser visto por nadie. Pero Dios, el Padre, estaba dentro de Jesús. Por eso les dijo: si me conocieses, también a mi Padre ustedes van a conocer. Y desde ahora ustedes lo conocen, porque lo están mirando. Y es cuando ya Felipe entra y dice: bueno, no te entiendo, Señor, pero tú nada más muéstrame al Padre, ya con eso yo la hago. Y entonces yo creo que el Señor Jesús se llevó la mano así a la cabeza y puso los ojos en blanco y dijo: ay, este amigo, ay, Señor, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿O no crees que yo ya digo al Padre? Y luego le hace la aclaración, oiga bien, le hace la aclaración: las obras que yo hago, ahí habla la humanidad, no las hago por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora ¿dónde? En mí, Él hace todas las cosas. Denle un aplauso al Señor, amados hermanos. Denle un aplauso al Señor. Bendito el nombre de Jesús. La deidad, por eso es que la palabra de Dios dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué? ¿Dónde estaba el Padre? En Jesús. Hay un texto, hermano, en Timoteo, que habla acerca de que dice, hermano, que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, ¿qué? Porque Jesucristo era hombre y Jesucristo era Dios. Era 100% hombre y 100% Dios. Había, hermano, cuando uno no entiende eso, uno, hermano, se confunde, uno se hace bolas, hermano. Pero cuando uno tiene bien claro eso, podemos ver, hermano, que la deidad estaba dentro de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su nombre sea la gloria. Es ese espíritu eterno que estaba dentro de Jesucristo, amados hermanos. Gloria a Dios, hermano, es a lo que llamamos el Padre. Gloria a Dios. Es importante observar que el nombre del Padre es Jesús. Y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando veamos Mateo 28:19 y lo comparemos con Hechos 2:38. ¿Por qué el Padre? ¿Por qué el nombre del Padre es Jesús? Porque ese nombre revela y expresa completamente al Padre. En Juan capítulo 5, vamos a Juan capítulo 5. Nos quedan 5 minutos, hermanos, si la hacemos. Juan capítulo 5, versículo 43, dijo el Señor: yo he venido en nombre de ¿quién? Yo he venido en nombre de mi Padre. En Hebreos capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor: hecho, hablando de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es decir, que Jesús, ahora bien, viene en el nombre de su Padre, porque heredó el nombre de su Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por lo tanto, entendemos que Jesús dijo que Él manifestó y declaró el nombre del Padre. En Juan capítulo 17, gloria al nombre de Jesús. Juan capítulo 17, versículo, hermano, 6, dice la palabra del Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y cuando dice he manifestado, quiere decir
he revelado, he dado a conocer tu nombre, se los he dicho, se los he dado a entender, gloria al nombre poderoso de Jesucristo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, que lo que está diciendo Jesús es que Él reveló un nombre. Él, hermano, Él dio a conocer un nombre. ¿Cuál nombre? Gloria al nombre del Señor. Bueno, el nombre que heredó. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Versículo 26 del mismo capítulo 17. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. A su nombre sea la gloria. Bueno, decir que Él nos ha dado a conocer un nombre. Amén. Él cumplió la profecía del Antiguo Testamento que anunció que el Mesías, oiga bien, declararía el nombre de Jehová. Salmos capítulo 22, versículo 22. Aleluya, gloria a Dios. Salmo 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre. Oiga bien, es una profecía. Por eso mucha gente se confunde. Mire, ya ve cómo Jesús estaba ahí, porque dice anunciaré tu nombre. No, es que es una profecía. Y una profecía es algo que se dice y que el cumplimiento viene años después. Y dice la palabra del Señor: anunciaré tu nombre, mis hermanos, en medio de la congregación. Que dice, hermanos, que dice, te alabaré. Ahora la pregunta es, ¿en qué nombre vino el Hijo? ¿Qué nombre obtuvo de su Padre por herencia? ¿Qué nombre manifestó el Hijo? Gloria a Dios. Pues la respuesta es evidente. Él no dio otro nombre más que Jesús. A su nombre sea la gloria. Por eso nosotros decimos que el nombre del Padre, cuando hablamos del bautismo, y lo veremos después, que el nombre del Padre es Jesús. A su nombre sea la gloria. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, en esta noche? Gloria a Dios. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todos entendimos? ¿Cuántos padres hay sobre la faz de la tierra? Espiritualmente hablando, hay dos. El padre de mentira, ¿verdad? El padre del oscuro, el padre de las divisiones, el padre de los pleitos, el padre de los borrachos, el padre de todos aquellos, de los fornicarios, de los adúlteros, de todos los que hacen mal. Ahí tienen un padre, se parecen a su padre. Pero también hay un Padre celestial, un Padre de amor, un Padre de misericordia, un Padre de perdón. Y nosotros, siendo sus hijos, debemos de parecernos a Él, ¿verdad? Solamente para nosotros hay un Dios y un Padre del cual proceden todas las cosas. Amén. Así es que en esta noche, hermanos, usted decide de qué Padre es. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ay, qué despacio, hermanos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Eso, hermanos, gloria a Dios. ¿Cuántos son hijos del diablo? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bueno, la palabra de Dios dice que el árbol por sus frutos es conocido. ¿Sí? Bueno, hermano, no puede dar un árbol de mango, no puede dar peras. Ni el árbol de peras puede dar mangos. Así es que, si es usted hijo de Dios, usted debe de dar frutos. Y si usted es hijo del otro, usted debe dar frutos. Amén. Porque por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta noche. Gracias a Dios, hermanos.